Bienvenidos a este webinar. Soy Daniela Casallas de Sagitas y en los próximos 45 minutos les mostraremos cómo agentes de IA eliminan trabajo repetitivo en finanzas y actividades como descargar extractos, normalizar movimientos y conciliar pagos. Esta sesión va a ser grabada y se las enviaremos al finalizar la sesión. Adicional, nos pueden escribir sus preguntas en el chat en cualquier momento y tendremos 2 encuestas muy cortas. Para comenzar, quisiéramos conocer sus prioridades. En pantalla van a ver una breve encuesta. Les pedimos el favor que la respondan mientras tanto. Antes de entrar en materia, queremos conocer sus prioridades. En este caso, hay varias opciones, como son las de liberar tiempo, acelerar cierres, reducir errores, evitar decisiones con información tardía o fortalecer el control. Pueden marcar varias, todas las que ustedes crean que consideren necesarias. Daremos un par de minutos para que ustedes se puedan tomar el tiempo y responderla. Bueno, mientras tanto, vamos a tener esas prioridades en mente durante toda la sesión. Bueno, nuestra respuesta, la respuesta que más ha tenido resultados es la de liberar el tiempo del equipo y eliminar tareas manuales. La segunda es acelerar cierres, conciliaciones y reportes. Y en tercer lugar, fortalecer el control, la trazabilidad y el cumplimiento. Bueno, mientras tanto, vamos a presentarles al equipo. Eh, Mucho gusto, soy Daniela Casallas, lidero el Growth y Marketing de Sagitas y hoy modero la sesión y recojo sus preguntas del chat. También nos acompaña Carlos Secada, el fundador y CEO de Sagitas. Él trabajó en Accenture, fue consultor para Procter Gamble y está certificado en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Carlos obtuvo su MBA en la Universidad de Carolina del Norte y hoy nos dará el contexto del negocio. Eh, Nuestro otro presentador es Daniel Revilla. Él es nuestro líder de ingeniería de soluciones. Él está certificado en Microsoft Azure AI y es especialista en automatización de procesos. Daniel es quien nos va a acompañar y nos va a mostrar los agentes funcionando. Hola a En todos, este buenos caso días. los dejaré con Carlos. Muchas gracias, Daniela, y buenos días con todos. Para quienes no nos conocen, en Sagitas implementamos automatización e inteligencia artificial con resultados tangibles. Somos socios de Microsoft desde el 2020 y trabajamos en inteligencia artificial desde el 2018, cuando todo esto todavía no estaba de moda. Eso significa dos cosas para ustedes. Primero, seguridad. Todo lo que desarrollamos corre sobre tecnología Microsoft, con control de acceso y los datos están dentro de su propio entorno. Segundo, la experiencia real en operación que tenemos, no solo pilotos de laboratorio. Empresas como Santander, Falabella, Kimberly Clark confían en nosotros y algo importante. No les pedimos cambiar sus sistemas ni rediseñar sus procesos. Los agentes que desarrollamos y que vamos a ver operan sobre SAP, Oracle o los sistemas que ustedes ya usan, sin fricción y sin riesgo de migración, ¿no? Respecto a tiempos, el primer agente normalmente entra en producción en semanas. Estos no son proyectos ni procesos ni soluciones que demoran semestres. Entonces veamos ahora el costo real del trabajo manual en las empresas, que es el tema central de la presentación, cómo con agentes reducimos el 80% del trabajo manual que se hace en las empresas. Entonces,
el trabajo manual está costando, ¿no? No solo el tiempo, sino el impacto. Entonces piensen en su propio equipo esta semana. Facturas, órdenes de compra, extractos, conciliaciones, registros en sus sistemas, en su ERP. ¿Cuánto de esto se sigue haciendo a mano? Algunos benchmarks en la industria nos dicen que en promedio 40% del tiempo en finanzas se va en procesamiento transaccional y un cierre mensual típico toma al menos 6 días. Arden Partners reporta que una de cada 4 facturas genera una excepción que obliga a un retrabajo. Y Gartner encontró que uno de cada 3 equipos de contabilidad comete varios errores por semana simplemente por falta de capacidad. Nuestra propia experiencia en la región coincide. El cuello de botella casi nunca es la falta de gente, sino es la cantidad de trabajo repetitivo que las personas tienen encima. Ahora, les quiero hacer una pregunta para ustedes. ¿Cuántos días les toma hoy hacer su cierre de mes? Por favor, escriban en el chat que esta información nos va a servir para enganchar para la parte final, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos días les toma a ustedes hoy hacer su proceso de cierre de mes? ¿Ok? Pónganlo en el chat, por favor. Bueno, ahora veamos cómo un agente se hace cargo de alguno de estos problemas. Este específicamente, y es un ejemplo que vamos a ver, es acerca de la automatización de la información de banco hacia el ERP de inicio a fin. Entonces, lo que vamos a ver es un agente de inteligencia artificial resolviendo este proceso entre bancos y sus sistemas y su ERP. El agente ejecuta la parte del proceso que hace una persona copiando los datos entre pantallas, como es extraer y normalizar información, validar con las reglas propias de ustedes, registrarla con trazabilidad y derivar a una persona todo lo que no cuadra, todo lo que debe ser visto por una persona como excepción, ¿no? Entonces, una buena forma o una analogía de esto es pensarlo como un asistente que hace todo el copiar y pegar, pero que no es quien aprueba o firma, ¿no? La decisión siempre queda en su equipo. Ahora, sabemos que la primera pregunta del área de tecnología de sus empresas es cómo entre la gente al portal de banco y cómo maneja la seguridad. Y entonces todo esto corre sobre tecnología en Microsoft con credenciales administradas por el cliente, por ustedes, permisos de solo lectura con donde corresponde y trazabilidad de cada acción. Los datos nunca salen del entorno de su empresa. Estos quedan en el entorno de su empresa. Entonces, parte también importante es tener en cuenta que los agentes no reemplazan su ERP, sea SAP o el que usen, ese sigue siendo la fuente de verdad. Pero lo que sí hacemos es eliminamos la digitación para que las personas, su equipo humano, se dedique a decidir, ¿no? Entonces el resultado es, hoy cargan y revisan todas las transacciones, con el agente revisan solo las excepciones. Este es uno de varios procesos contables financieros en la empresa. Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿qué proceso conviene automatizar primero? Entonces, justamente es, ¿por dónde empezar? La forma simple de decirlo es, como vemos en este cuadro es un cuadro en la parte izquierda que nos sirve para ubicar cada proceso según el impacto que tiene en el negocio, pero también el esfuerzo que cuesta automatizarlo, ¿no? El eje vertical es el impacto, el eje horizontal es el esfuerzo. Y arriba a la izquierda vamos poniendo cada uno de los procesos en uno de estos cuadrantes y arriba a la izquierda está el punto de partida. Los procesos con mucho impacto, pero con poco esfuerzo. O con esfuerzo menor en todo caso. Eso es lo que se implementa en semanas, da resultado rápido y tiene un bajo riesgo. Ahora, es importante también considerar 4 condiciones.
¿no? Los 4 criterios. Uno, por cada proceso. Que el volumen sea alto y que sea repetitivo. Que tenga reglas claras y sea estable. 3, que los datos estén disponibles en formato digital. Y 4, que sea un dolor que su equipo ya reconoce. Si tienen un proceso que cumple las 4 condiciones, es un candidato inmediato. En este caso por el que vamos a ver, extractos bancarios y conciliación de pagos suelen cumplir estos 4 criterios. Ahora, el cierre contable completo es algo que dejamos normalmente para después, no porque no se pueda, sino porque concentra muchas excepciones y conviene llegar ahí cuando los procesos base ya están automatizados. Justamente, 2 de estos procesos del cuadrante de inicio son los que Daniel les va a mostrar funcionando ahora. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Carlos. Bien, muchas gracias, Carlos. Como menciona, vamos a ver un par de demostraciones en aproximadamente 10 minutos, empezando por la descarga y normalización de extractos bancarios, que básicamente es la obtención de los movimientos y la contabilización de estos en el ERP que maneja la organización. Luego vamos a ver la conciliación y confirmación de pagos, está relacionada también con bancos. Solo que va un paso más allá, es un poco más inmediato, no es tanto la carga mensual, sino el inmediato de los pagos realizados. Estas son ejecuciones reales que realizan ya nuestros agentes en producción. Han sido grabadas para no depender de la conexión y mostrarlo en vivo, debido a los portales bancarios y a los sistemas a los que accede cada uno de los procesos. Lo que van a ver es exactamente lo que ocurre ya en producción. Es importante considerar 2 factores sobre el resto, que es el tiempo que toma cada uno de los pasos y que nadie está tocando el teclado o el mouse, es directamente la gente interactuando con cada una de las plataformas. Por favor, si en algún momento algo no queda claro, los invito a escribir las consultas en el chat. Empezando por la descarga de extractos bancarios. Hoy en día, descargar y normalizar movimientos bancarios toma aproximadamente 45 minutos por banco cada día, ya que esta es una actividad que se realiza diariamente para cada uno de los bancos y cuentas que se tienen dentro de la empresa. Esto depende de que una o más personas ejecuten esta actividad. El agente entra a cada uno de los portales, descarga los movimientos y convierte o formatea estos archivos para poder cargarlos al sistema alrededor en el transcurso de la mañana, lo antes posible, dependiendo de la disponibilidad de la información de cada uno de los bancos. Ahora vamos a visualizar el proceso completo. Un momento, aquí estamos. Bien, voy a ir explicando lo que está realizando el agente. Aquí ya es el proceso completo realizado por el agente. Como podemos ver, el agente va a ingresar a las plataformas bancarias, iniciando sesión tal como si fuese una persona que lo está realizando. Esto debido a que, como mencionábamos antes, no cambiamos el proceso, adaptamos el agente al proceso que se va a realizar. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, en el banco BCP, BBVA, entre otros. Lo que realiza el agente es iniciar sesión para poder realizar la descarga y obtención de cada uno de los movimientos bancarios. Estos, como menciono, son algunos ejemplos de algunos bancos. Vamos a ver el proceso de descarga solo en uno de ellos para no repetir el proceso porque son similares. En este caso, el proceso completo que vamos a ver es en el interbanco. Se loguea en cada una de estas plataformas y va a seguir el mismo proceso o similar, dependiendo de las reglas y validaciones que exista para cada uno de estos. Una vez que se loguea en la plataforma, va a dirigirse o navegar hacia la pantalla de búsqueda correspondiente. Selecciona la cuenta y selecciona la fecha o el rango de fechas que se desea descargar. Usualmente es del día anterior, variando en algunos escenarios como feriados o fines de semana. Una vez que la gente selecciona y filtra la información, va a recorrer cada uno de estos datos que ha obtenido
y descargar el archivo correspondiente con todos los movimientos bancarios de la fecha seleccionada. Una vez descargado estos movimientos, internamente va a procesar el archivo para cada uno de los casos que sea necesario. Esto dependiendo de la plataforma de destino de la información. En algunos casos se requiere más o menos alteraciones o formateo de la información que se va a cargar. Una vez que se obtiene la información y está lista para ser cargada, el agente ingresa a la ERP correspondiente. Para el caso que vamos a ver es SAP. El agente nuevamente, siguiendo los pasos tal como están definidos en el proceso original, realiza todo el proceso siguiendo las mismas actividades que lo realizaría un personal de contabilidad o finanzas. Realiza la carga, en este caso puede ser una de dos, masiva o individual. Lo que quiere decir es que carga el archivo completo o va realizando una carga unitaria por cada uno de los movimientos que existen en las transacciones descargadas. Por temas de confidencialidad se ha ocultado la información de detalle de las operaciones, pero en resumen, el agente realiza toda esta carga y deja todo listo para ser contabilizado en el sistema. En esta segunda presentación vamos a visualizar la conciliación y confirmación de pagos. Este proceso es el cruce en línea por la información donde se concreta todos los pagos realizados o recibidos de parte de, en este caso, los clientes. La empresa manejaba o inicialmente manejaba todos estos cruces mediante un archivo Excel, validando la información y dependiendo de una persona que tenga que estar ingresando a cada una de las plataformas para validar la existencia de estos pagos. Con el agente, cruza todos los movimientos contra los documentos que se han obtenido, identifica las coincidencias y genera la confirmación del pago para posteriormente poder contabilizarlo en el ERP, en este caso nuevamente SAP. Un punto importante es que en caso de escenarios muy específicos, por ejemplo, si es que hay un tema de abonos que son cheques que pueden ser revertidos por la persona que lo abona, solo en esos momentos el usuario interviene o, en este caso, el agente lo deriva para una doble validación. Entrando ya en la presentación del video, voy a ir explicando nuevamente cómo se compone este proceso. En este caso, el agente inicia recibiendo una solicitud de confirmación de este pago o de este abono. Se habilita una web en la que el vendedor carga la información de este abono recibido, constando de un voucher donde está la información y completando información adicional de este voucher. La web se encarga de leer el voucher, autocompletar el formulario y el vendedor completa la información adicional como número de pedido o correo de seguimiento y envía la solicitud. Hasta aquí llega la parte manual que se requiere para la solicitud de confirmación. De aquí en adelante es un proceso completamente controlado por el agente. El agente recibe la solicitud de confirmación e ingresa al banco que corresponda. En este caso, el ejemplo es con BCP, pero se ha realizado con todos los bancos que manejaba la empresa. Nuevamente, el agente ingresa a la plataforma y en este caso no va a descargar de un rango de fechas, sino que va a ir a buscar directamente el abono solicitado. La cuenta que corresponda, filtra la información según la fecha de dicho abono específicamente. El tipo, en este caso, es un abono, un ingreso de dinero, y lo busca específicamente por el monto, número de operación y otros caracteres según corresponda, según se requiera dentro de la organización. Una vez que encuentra dicho abono, envía una notificación al vendedor confirmando la existencia de este abono para que el vendedor pueda continuar con el proceso de venta. Adicionalmente, el siguiente paso consta de la contabilización y asociación de este pago a una factura. Entonces el agente ingresa al ERP, a SAP, busca dicha factura y completa la información del pago. Puede ser un pago completo o un pago parcial. De esta manera queda registrado y contabilizado cada uno de los pagos realizados en el mismo momento que se realiza dicho pago y tienen toda la información actualizada lo antes posible.
Estos casos son casos reales que hemos implementado en algunas organizaciones. Puntualmente, el primero que vimos, que es el de extractos bancarios, es de una universidad aquí en Perú, que consta de un total de 6 bancos, aproximadamente 40 cuentas y aproximadamente 60.000 movimientos mensuales. Toda esta información, el equipo de finanzas y contabilidad conciliaba a mano todos estos movimientos y el cierre contable hacia finales del mes se generaba en aproximadamente de 3 a 6 días, acumulando todos los movimientos que van surgiendo durante el mes. Hace algunos slides, Carlos hizo una pregunta de cuántos días les toma este cierre contable. Con esta información podemos validar que aproximadamente el cierre contable es, como les menciono, entre 3 a 6 días dependiendo de la carga, dependiendo de la cantidad de movimientos que exista. Hoy en día, con el agente, este proceso se realiza un 80% más rápido y con menor intervención manual. Este mismo 80% es el que hablábamos al inicio de la presentación. Este proceso pasa de aproximadamente 3 días de conciliación a 4 horas, más o menos dependiendo del volumen de transacciones. Este agente estuvo en producción desde el inicio de la validación hasta el paso a producción en 7 semanas, sin necesidad de migrar ni cambiar ningún proceso. La realidad, como menciono, es que estos números varían según los volúmenes y reglas de cada empresa. Lo que sí se repite usualmente es que primero es un proceso, luego se obtienen los resultados en semanas y luego se va escalando a más procesos o procesos más completos o siguientes pasos. Como podemos ver en la parte inferior, se tiene un plan de escalabilidad de 90 días. Del primer día a los primeros 30 días se evalúa el impacto y se define el primer agente. Como siguiente actividad se despliega este agente en producción y se integra con los sistemas, para posteriormente evaluar y escalar nuevos procesos o tener procesos más completos. Ahora pasamos con Daniela para poder revisar algunas de sus preguntas. Vale, muchas gracias, Daniel. Y para recapitular, les voy a compartir una encuesta para que por favor la completen. Em, Acabamos de ver cómo se elimina el trabajo operativo de finanzas y qué cambia cuando la gente se hace cargo. Esto implica un 80% menos de trabajo manual y conciliaciones en horas, no en días. Eh, Mientras tanto, aquí les voy a dejar la encuesta para que ustedes la completen, pueden tomarse su tiempo. En la pantalla les aparece una encuesta en la que, bueno, ustedes pueden agendar una reunión con nosotros para poder determinar el impacto que podría generar en sus organizaciones y utilizando estos agentes en IA. Bueno, quienes elijan esta misma semana eh, van a recibir hoy a más tardar un correo para coordinar una reunión. Si por ahora no es el momento, no hay problema, al igual les va a llegar la grabación a sus correos. Y también pueden escribirnos siempre desde el correo de soluciones@sagitas.com. Mientras tanto, vamos a pasar a sus preguntas. A ver ¿qué preguntas tenemos? Bueno, tenemos una pregunta. ¿Funciona si mi banco no tiene API? Esta es sí, porque la gente opera el portal como lo haría una persona cuando no existe integración. Ahí para Em, complementar la consulta, Daniela, correcto, no es necesario disponer de una API. De hecho, eh, todos los bancos manejan sus propios productos para realizar este tipo de escenarios
y no exponen APIs por temas de seguridad. Por temas de seguridad, la información que se maneja, entonces lo que realiza la gente es simular que es una persona que se está encargando de esta actividad. Entonces no es necesario tener acceso a ningún tipo de API expuesta por parte de las instituciones bancarias. Excelente. Acá hay otra pregunta. ¿Cuánto tarda el primer agente? Perdón, Carlos, está muteado. Gracias. ¿Cuánto tarda el primer agente? Estoy entendiendo que es cuánto tarda la implementación del primer agente, ¿no? Si es así, normalmente depende de la complejidad, ¿no? Que eso es parte de lo que vimos en el cuadrante de análisis, pero en promedio, cuando hay un proceso muy complejo, lo que hacemos es lo partimos en segmentos para poder tener automatizada la parte más trabajosa e importante del proceso, siempre entre 4 y 8 semanas. Nunca tomamos o nunca desarrollamos una automatización o un agente que vaya a tomar más de 4 semanas perdón, más de 8 semanas, porque parte del valor de estas implementaciones es que se pueda ir generando valor a través del trabajo que ya la gente va haciendo y el beneficio que va brindando y a partir de ahí se vaya mejorando, ¿no? Entonces, en resumen, el primer agente normalmente tarda entre 4 y 8 semanas, ¿no? Vale. Aquí hay otra pregunta. ¿Se necesita computadora dedicada? Y para responder la pregunta, en realidad se recomienda, la respuesta sería que se recomienda una computadora dedicada, ya que un agente, traducido de alguna manera, es un trabajador más de la organización. Va a realizar las actividades en la computadora tal como si fuese una persona, tomando control de la pantalla, realizando cada una de las actividades de forma manual. Entonces, si alguien interviene, va a generar un conflicto con esta gente. Puede realizarse en una computadora que no es dedicada, sí, en horarios en los que esté disponible o libre la máquina, pero no es lo recomendable, como menciono, para evitar intervenciones por temas de privacidad y más que nada es generar o tener una trazabilidad correcta de las acciones realizadas por este agente. Y en ese sentido, José, bueno, José y todos, la pregunta lo hizo José, gracias por tu pregunta. Una muy buena forma de visualizar o de considerar a los agentes es como un asesor o un asistente, mejor dicho, que nos está ayudando en nuestro trabajo, ¿no? En el día a día. Entonces, así como cuando tenemos un colaborador, le damos su propia computadora porque no queremos que una computadora sea compartida por varias personas, no solo por temas de seguridad, sino porque hoy sin una computadora realmente no somos productivos. Cada agente necesita tener su propia computadora para que pueda realizar todo el trabajo que le sea asignado sin interferencias, ¿no? Y por un tema, como menciona también Daniel, de seguridad y trazabilidad, ¿no? Perfecto. Aquí hay otras dos preguntas. ¿Qué sucede con el agente cuando el banco solicita cambio de claves? ¿Qué sucede con el agente cuando el banco para ingresar envía mensaje de texto a un celular o un email? En estas situaciones, todos los agentes se entrenan para poder solventar todos estos escenarios. En el caso de actualización de claves, en cuanto el banco lo solicita, el agente se comunica con el usuario que sea responsable de estas credenciales, solicitando esta actualización, ya que usualmente conlleva un proceso más allá de solo colocar las claves, además un proceso de validación, y adicionalmente que la gente no debe decidir o actualizar claves. Esa es información confidencial que maneja cada uno de nuestros clientes. Para la segunda pregunta, en temas de acceso multifactor, que sería
que manda mensajes de texto o códigos vía email o mensaje al celular, nuevamente la gente dispone de diferentes capacidades para comunicar al usuario y solicitar dicho token. Si el token se envía, por ejemplo, a un correo, la gente puede ingresar directamente al correo sin depender de una intervención, pero va a depender de la tecnología que maneje cada banco, ¿no? Puede ser a veces una llamada al teléfono, un mensaje SMS, y dependiendo de las capacidades se puede solicitar al usuario o el agente directamente obtener ese token. Vale, ¿y este agente reemplaza a mi equipo? La respuesta es un poco más compleja que un sí o un no. En realidad lo que hace la gente es liberar al equipo para que pueda realizar actividades que generen más valor a la organización, actividades de toma de decisión o validaciones en escenarios específicos que requieran más validaciones adicionales fuera de los escenarios controlados por la gente, ¿no? Por ejemplo, mencionaba el tema de los cheques en los extractos bancarios que pueden ser revertidos después de días, por ejemplo, son escenarios que se pueden controlar o pueden ser derivados a otras personas. Pero en realidad, en resumen, la importancia de la gente es liberar al equipo para otras actividades de mayor valor, que no sean tan repetitivas y basadas en reglas, ¿no? Actividades de mayor toma de decisión. Y nuestra experiencia en general lo que nos muestra es que una vez que las empresas empiezan a automatizar, lo que termina pasando es que tienen ahora capacidad de personas entrenadas, personas con capacidad de decisión, con capacidad de análisis, para poder ocuparse en proyectos nuevos de crecimiento de la organización, ¿no? Esos proyectos que normalmente siempre no alcanza el tiempo, están siempre en el backlog de las cosas que hay que hacer y muchas veces también las empresas tienen retos altos para encontrar personas confiables, personas que ya conocen la empresa, personas con capacidad. Entonces, nuevamente, nuestra experiencia se da mucho más no en reemplazos de personas, sino en la capacidad que tienen ahora las empresas de poder crecer y poder dedicar ese tiempo ahora disponible a mejorar los resultados de la empresa, ¿no? Vale, ¿y la implementación de este agente es seguro? ¿No podrías responder, Daniel, por favor? Claro. Eh, la implementación del agente seguro, sí, sin duda, todos los agentes que implementamos están basados en la tecnología de Microsoft, como mencionamos al inicio. Por ende, dispone de las mismas capacidades de seguridad y restricciones de acceso, validaciones, entre otros, que maneja el mismo Microsoft. Entonces, realmente, en algunos escenarios, por ejemplo, como mencionaba antes de las credenciales, manejamos que se almacenen en una aplicación de Microsoft que permite almacenar las credenciales para evitar la exposición de estas mismas, de tal manera que la gente únicamente las toma en el momento del login para colocarlas y listo. La gente no se queda con ninguna información, ninguna información se expone y toda la información que la gente comunique vía correo electrónico, vía Teams o el medio de comunicación que se escoja para el agente es controlada y definida en conjunto con el usuario para evitar esta posibilidad de exposición de información no deseada, ¿no? Vale, acá hay otra pregunta. ¿Tengo que cambiar mi ERP? ¿Podrías responderla, Carlos? Sí. Cambios en el ERP no son necesarios. Como comentamos en alguna de las láminas, no existe la necesidad de cambios en ERP y no existe la necesidad de cambios en los procesos. Entonces, dos cosas importantes, no hay, cuando se desarrollan los agentes, si hay la posibilidad de conectar directamente con la información, con la data o con la base de datos, por alguna
algún medio tipo API se hace, pero como hemos visto muchas veces, justamente una de las grandes ventajas es que la gente pueda tomar control de la pantalla y hacer lo mismo que hace actualmente los trabajadores o los colaboradores dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿es necesario un cambio dentro de los RPs? Ninguno. La segunda parte es necesario cambios en los procesos. No es necesario, sin embargo, muchas veces eh, se aprovecha en simplificar mucho del trabajo que se hace y consolidar para que cuando lo hace la gente lo hace de una manera más eficiente. Pero esto termina siendo transparente para el cliente porque finalmente es un trabajo que este nuevo trabajador o asistente digital, si queremos, lo está haciendo, ¿no? Entonces, en resumen, no es necesario, a veces conviene, pero no es necesario. Por eso es que las implementaciones son tan cortas y tan directas también. Vale, esta es otra pregunta. Los códigos CAPTCHA especializados que algunos portales bancarios usan, ¿cómo lo decodifican con herramientas de terceros o con qué herramienta de Microsoft usan? Daniela, ¿puedes responder? Sí, el agente está preparado precisamente para validar tanto los códigos CAPTCHA como los tokens, como mencionábamos, el multifactor, reconociendo las imágenes o pasando las validaciones. A veces los reCAPTCHA de seleccionar un cuadradito, por ejemplo, para validar. Adicionalmente, otras actividades internas que ya es debido a experiencia manejando diferentes plataformas para evitar, o mejor dicho, para simular que es un humano quien está interactuando, ¿no? Movimientos de mouse, no ser tan parametrizado de alguna manera y otras experiencias, permitiendo pasar todos estos controles con éxito en cada una de las plataformas que hemos interactuado. Vale. Y otra pregunta, ¿qué experiencia tienen con un agente y los inventarios físicos de un almacén? Gracias, Santos, por tu pregunta. A ver, no sé si pudieses darnos un poco más de detalle específicamente qué proceso, ¿sí? Experiencia tenemos múltiples experiencias en múltiples empresas de distintas industrias en supply chain y relacionado a manejo de inventario. Específicamente, inventarios físicos de un almacén, si es toma de inventarios, una de las condiciones para que el agente sea útil o la automatización sea útil es que la información esté digitalizada, ¿sí? Entonces, si es que nos pudieses dar un poco más de alcance sobre exactamente el proceso, o después contactar, te podemos dar detalles exactos, pero específicamente algo importante que considerar es que cualquiera de estas soluciones que estamos viendo, finalmente lo que hacen o las capacidades que tienen es de convertir el trabajo manual que hacemos en un trabajo que es hecho por un agente como si fuese nuestro asistente digital. Ahora, nuevamente, las condiciones son, uno, que ya la información esté en formato digital. Si no está, se puede escanear, por ejemplo, la información y ahí ya se convirtió en formato digital. Y a partir de ahí es simplemente identificar en el cuadrante cuánto vale la pena en tomarlo para automatizar. Si agrega valor y si es un proceso que no es extremadamente complejo, que igual se puede hacer, pero no el reto ahí es encontrar el retorno sobre la inversión, cuánto va a costar hacer versus cuánto realmente nos agrega de valor, ¿no? Pero resumen, experiencia tenemos múltiple en supply chain en general y inventarios físicos, depende específicamente qué parte del proceso, pero a partir de que la información esté en formato digital y luego ahí es hecha en este momento de alguna forma con los sistemas, eso es algo que se puede automatizar con un agente. Vale, acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa cuando algo no cuadra? Eh,
Si nos referimos en los procesos bancarios, por ejemplo, hay escenarios en los que los saldos, por poner un ejemplo, no cuadran, ¿no? Sabemos que hay movimientos bancarios, por ejemplo, del día de ayer, y hay un saldo inicial del día de ayer y un saldo final del día de ayer, que es el nuevo saldo inicial de hoy, ¿no? Todo tiene que cuadrar para que toda la información contable esté en orden. Hay casos en los que los bancos mismos no muestran la información o hay movimientos que se demoran en aparecer, etcétera. Y en estos casos que no cuadran, el proceso valida siempre lo que está realizando y lo último que realizó. Si no cuadra, identifica que hay un error, identifica en la medida de lo posible dónde está el error y repite el proceso para recuperar o solventar este descuadre. Caso contrario, que no esté preparado, no esté entrenado para realizarlo aún, notifica al usuario y este escenario se evalúa y posteriormente se entrena a la gente para convertirse en un escenario controlado o ya que tenga la capacidad de solventarlo por sí solo. Vale, perfecto. Entonces, ya para finalizar, eh, las preguntas que no alcancemos a responder, hoy las contestaremos por correo. Y bueno, y ahora sí, para finalizar, muchas gracias por acompañarnos y por sus preguntas. Vuelvo a repetir, las preguntas que no alcanzamos a responder, se las responderemos a cada uno por correo. Les enviaremos la grabación en las próximas 24 horas a los correos registrados y quienes respondieron que sí están interesados en recibir una reunión, hoy también recibirán un correo para coordinar esa reunión de 45 minutos. Y si por ahora no es el momento, de todos modos, muchas gracias por acompañarnos. Si quieren escribirnos directamente, lo pueden hacer a través del correo de soluciones@sagitas.com y nos vemos en una próxima sesión. Muchas Muchas gracias gracias. a Buena todos. tarde. Buenas tardes. Buenos días a todos.